tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir nuevamente este espacio del periódico Cambio de Michoacán en su programa Cambio en el Debate. Hoy tenemos un invitado aquí en cabina que nos va a hablar de un tema muy interesante que se refiere a lo que es la empresa social, la economía social. Es el señor Rafael Ruiz Magaña. Él es presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social, AMPES, y le damos la más cordial bienvenida, señor Rafael Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Cintia, muy agradecido a Cambio, como siempre. Nosotros nos sentimos muy contentos cuando los medios se abren a este tipo de expresiones que tienen que ver, bueno, pues con el apoyo, el desarrollo de los grupos que nosotros consideramos que tienen más dificultades en este entorno de la economía en la que estamos viviendo. Así es, y como bien decíamos, es un tema bastante interesante. Se trata de una asociación que promueve el cooperativismo como una alternativa para reactivar la economía. Ellos promueven lo que es la economía social, lo que es la empresa social. Ellos se ven, encuentran en estos conceptos el medio o el modelo para reactivar el empleo que tan severamente se ha visto castigado en los últimos años, tanto en el contexto nacional como en el contexto estatal. Entonces, bueno, es un tema que de verdad nos resulta bastante interesante. Y pues para empezar, señor Rafael, platíquenos, recuérdenos a qué se refiere el concepto de economía social, cómo podemos entenderlo. Claro, Cintia, mira, antes de entrar en el tema, primero decirte que efectivamente soy parte de una organización de la sociedad civil, de una asociación civil, y bueno, efectivamente es la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social. En esta organización, bueno, está como representante legal una dama, una mujer, como tú, activa, proactiva, constructiva, y como siempre son las mujeres muy tesoneras. Y bueno, pues el día de hoy ella es Rosa Inés Ceja Arellano. Con ella estamos compartiendo este esfuerzo desde ya hace un tiempo y que tiene que ver efectivamente con una visión que permita tener una alternativa a la economía del capital, Cintia. Nosotros, bueno, desde esta visión de esta economía, no se trata de estar contra el gran capital o el gran mercado, sino que entendemos que la globalización, bueno, pues tiene metidos a todos los países en esta circunstancia, y el mercado global, bueno, pues en ocasiones yo diría que es muy peligroso para muchos países, sobre todo de Latinoamérica. Entonces, en esta visión, nosotros creemos que buscando creatividad entre los grupos sociales que muchas veces no tienen accesos a los servicios o apoyos que los gobiernos otorgan, ¿de qué manera se pueden establecer condiciones para lo que nosotros le llamamos tengan un buen vivir? Yo creo que parte obviamente desde la concepción del humano. Como seres humanos somos muy especiales. Ayer en un foro de biodiversidad que el COECO promovió, una compañera de la UNAM muy calificada decía, bueno, es increíble, el planeta se formó en millones de años, durante millones de años estuvieron muchos seres que poblaron el planeta, y el hombre en muy pocos miles de años estamos acabando el planeta. Es una reflexión de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos que entender que si la visión no se maneja de una forma más integral, y ya no te hablo de la visión individual o familiar o local, sino mundial, pues estaremos en serios problemas. Nomás por ahí dicen que ahorita somos 7,000 millones de seres humanos y que en 50 años más, 40, vamos a ser casi 10,000 millones. El planeta es el mismo,
la geografía es la misma, los territorios son los mismos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, desde ahorita tenemos que pensar en dos vías. Una, cómo conservar nuestro planeta, obviamente, a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con una cultura de cómo atender nosotros desde casa el problema de la ecología, de la contaminación, del ruido, de todo lo que implica ese gran mundo, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues tenemos que ver cómo hacemos realmente que nuestras gentes, las que con muchos trabajos, diríamos, sobreviven, pudieran tener mejor opciones. Y que está vinculado finalmente una cosa con la otra. Claro, nosotros decimos, bueno, desde el punto de vista muy de investigación aplicada, nosotros decimos, pues la lógica nos dice que si no hay agua, pues no hay producción. Claro. Y si tumbamos los bosques, bueno, pues no hay recarga en los mantos freáticos y como consecuencia, pues hay problemas efectivamente en la producción. Entonces, pues tal parece que ahora, bueno, pues lo que se requiere es primero alimentar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Yo creo que un problema es de que pues no hay dinero que le alcance a la gente para tener las condiciones de una alimentación sana. Y cada vez vemos mayores problemas de salud en este estado. Entonces, es una cadena. Diríamos que los problemas son transversales. Así es. Y de ahí parten ustedes para promover, impulsar esto a lo que llaman economía social. ¿Cómo podríamos definirla en términos muy específicos? ¿A qué le llaman ustedes una empresa social y cuál podría ser un ejemplo de esa empresa social? Claro, mira. Nosotros decimos que la economía social, más que ser un modelo, es diríamos, una visión, una acción en donde los grupos sociales más vulnerables pueden tener condiciones de desarrollarse entre ellos mismos a través de sus capacidades, de sus intelectos, dado, bueno, pues que un gran sector de la población, y tú lo sabes, no tiene acceso pues a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso al empleo. Y bueno, pues ahí está un ejército de informales y otros tantos que están en otros sectores que bueno, pues realmente los orilla incluso la situación del país. Entonces nosotros decimos, bueno, creemos que en esta alternativa de esta economía social que está dentro de la economía global y que no podemos separarlas, vivimos dentro, porque pues todos los seres humanos vivimos en un contexto. Y en ese sentido, bueno, pues esta economía social se mueve a través de la creatividad del ser humano, entendiendo de que, bueno, pues se privilegia el trabajo en equipo en esta economía social. Sentimos que el individualismo pues ya no cabe en estos tiempos. El yo soy mejor, el yo soy el que sabe todo, y a veces hay que ser humilde y entender que no lo sabemos todo. Y que debemos entrar, bueno, en una relación de trabajo en equipo para consolidar muchas cosas. La economía social tiene bases fundamentales en los principios y en los valores de la honestidad, de la transparencia, de la corresponsabilidad, y que efectivamente son valores que ya los tenemos muy por ahí ocultos y que es necesario que en estos tiempos vuelvan a salir a flote. Yo creo que esa es primero una de las cosas más importantes, diríamos nosotros, los principios y valores que tiene esta economía. Hay que dar el salto del individualismo al nosotros y al trabajo en el equipo. Así es, al salir adelante juntos. Así es, porque ¿qué pasa ahorita en estos tiempos? Mira, si tú vendes libros y yo vendo libros, te veo como una enemiga total. Y eres mi competencia. Si yo lo cambio y lo polarizo totalmente y te digo, Cintia, en lugar de que seamos competencia, ¿por qué no nos aliamos? ¿Por qué no buscamos la compra de insumos juntos? ¿Por qué no vendemos en mayoreo y quitamos de en medio a los intermediarios? Que es la otra parte
donde la economía social cobra fuerza, Ujú. porque se pretende que sean directos las relaciones entre los productores y los consumidores. La empresa social, entonces, podemos ubicarla como aquella en la que ya se han integrado diferentes actores para impulsar, para generar riqueza a partir de esfuerzos conjuntos. Claro, mira, yo creo que esa es la parte del principio. Por eso decía el salto de entender nosotros Claro. de que tenemos que cambiar y irnos al trabajo en equipo. Si tenemos esa fortaleza, si abrevamos de esos principios y valores, y si consideramos que podemos participar juntos en un proyecto, en una visión de largo aliento, entonces ya estamos en un buen camino. Eso es. ¿Sí? Ajá. Señor Rafael, recientemente se conformó una confederación en la que están integradas 60 organizaciones de 13 estados enfocados a estos esfuerzos. En este contexto, ¿cómo va Michoacán? ¿Qué tanto los productores, los actores sociales michoacanos que tienen que ver o que tienen estas posibilidades de conformarse y de integrar esa economía social que verdaderamente les beneficie, qué tanto lo han entendido, qué tanto lo están haciendo, qué tanto está beneficiando ya este proceso a Michoacán, a la economía local? Bien, mira, termino nomás la parte de la empresa social. Sí. Nosotros la concibimos, primero, como te decía, el estar completamente convencidos de que podemos trabajar en equipo, que podemos juntarnos, que podemos asociarnos y que buscar un fin común. Pero tiene que ver, obviamente, con la cadena de la producción. Lo que obviamente es la producción es el empaque, la comercialización y el consumo. Cuando tú empiezas a cerrar cadenas, empiezas a crear una verdadera empresa social. Porque la idea es de que los mismos productores y en su entorno familiar desarrollen capacidades y habilidades para tener posibilidades de crear el otro eslabón. Imagínate que un productor o un grupo de productores, en lugar de ir a un empaque donde les cobran cierta cantidad, ellos logren tener ese eslabón. Obviamente que le están dando ya un valor agregado a su producción. Y si con esto de alguna manera se consolidan y pueden crear su propia comercializadora, pues se quitaron a todos los terceros y tienen mucho más posibilidades de tener éxito en su proyecto. Eso es lo que nosotros concebimos como empresa social. Y ahí es donde esta organización, esta asociación está muy metida. Por último, te comento en esta primera parte que además tenemos 2 agencias que Zagarpa y la CEDU ha estado apoyando a esta organización y atendemos a cerca de 700 familias en 2 de los municipios de mayor grado de marginación, que es Sitio y que es Churumuco. Y ahí estamos creando acciones de economía social a través de programas institucionales como el Programa Estratégico de Alimentación, que es el famoso PESA, que parte de Zagarpa. Y que son los buenos programas, las buenas noticias que nos da el gobierno al sector social. Entonces, es muy importante toda esta parte de lo que puede construir una organización en términos de una visión muy sólida de una economía social. El otro contexto es muy interesante, Cintia. Ya existe una ley de economía social y solidaria. Y en esta ley de economía social y solidaria se contemplan, vamos a decir, una serie de visiones que el Estado presenta ante la sociedad con un rasgo más social, o sea, menos orientado a lo empresarial, sino a cómo de alguna manera se puede desde algunas trincheras institucionales atender esta parte de este tercer sector que yo te decía, el social, que bueno, pues están todos, diríamos menos los industriales empresarios que están en un espacio, y bueno, pues la parte estructural del gobierno federal y estatal y municipal. Pero diríamos que esta ley ya es un esfuerzo
quizás a la réplica de los grupos sociales que durante años hemos estado demandando que haya una regulación, que este sector tenga apoyos de las instituciones como los tienen todos los demás en todos los programas, y que de alguna manera se entienda que este sector social tiende a ser el más vulnerable. Podemos decir que ya es un avance importante el que se cuente con esta ley. Ahorita lo importante será que cada vez más productores, que cada vez más gente se convenza y se decida a trabajar bajo estos esquemas. Fíjate que hay cosas muy interesantes. A partir de la ley, el FONAES, que tú conocías como FONAES, que era el Fondo Nacional de las Empresas Sociales, se transforma en el INAES, en el Instituto Nacional de la Economía Social, y que tiene que ver como el brazo operativo de esta ley para efectivamente regular y apoyar a este sector. Bueno, eso es un gran avance. Aquí está un INAES, una delegación, está una licenciada, Mónica Berenice Sánchez Cacho, una chica muy proactiva que estuvo en la parte social en las organizaciones y que por eso concibe de una manera más adecuada el sentido de este esfuerzo. Porque no se trata de hacer empresarios, ni decirles que van a ser los más ricos, sino que bajo un proyecto sustentable, coherente y de acuerdo a sus habilidades, porque luego quieres hacer a un productor de mole, quieres meter a la alfarería y pues les cuesta trabajo, ¿no? Pero más o menos esos son los esquemas. Ese órgano que se conformó, esa confederación, yo decía que es un esfuerzo, pero que tiene que tener un sentido de la autocrítica y de la transparencia. Porque desde que estás pensando en que este tipo de órganos puedan ser los que se sienten en una mesa a negociar los pedazos del pastel, pues ya estamos mal, ¿sí? Y esta confederación, de alguna manera, bueno, pues se hace llamar nacional, no tiene la representación nacional de ninguna manera. 9 estados acudieron algunos compañeros representantes de organizaciones cooperativas, pero en el caso de Michoacán, pues no estuvimos la mayoría de los actores, ¿no? Entonces, no nos sentimos representados en esa confederación. Buscaremos las pláticas pues para ver qué es realmente lo que pretenden, pero si quieren erigirse como gestores directos de proyectos de los grupos, pues tampoco nos interesa, porque al rato pues los van a tener cautivos. Claro. Aquí pues lo importante es el trabajo que se está haciendo en el contexto estatal, y lamentablemente, señor Rafael, se nos acaba el tiempo rápidamente. Me gustaría que nos comentara de este importante evento que ustedes están promoviendo y que está próximo a realizarse, que es la 6ª Feria de Economía Solidaria y Cooperativa. Rápidamente, porque ya nos están marcando muy rápido, tiempo. Cintia, ¿Qué vamos a encontrar ahí? El 13, 14 y 15 de diciembre, en los jardines del Centro de Convenciones, a partir de las 10 de la mañana, a las 11 tenemos la inauguración. Estamos esperando que nos acompañe el señor gobernador, y algunas autoridades. Van a estar alrededor de 150 productores de diferentes cosas, con precios muy bajos, porque no hay ningún intermediario. Esta feria es directamente al consumidor. Ya tenemos 6 años. Quiere decir que es importante, pero sí necesitamos que los gobiernos, el Estado, el municipio, nos apoye un poco más para hacer de estas cosas una cuestión recurrente y que permita a la gente tener acceso a productos baratos. Hay conferencias sobre la economía social, y hay también eventos culturales, porque también queremos plantear nuestra cosmovisión, y terminamos con un gran trueque entre los productores, porque es muy padre que los que no vendieron mucho tengan la posibilidad de llevar otros artículos de su casa esos días. Pues estará muy interesante, y el hecho de llegar a la 6ª edición de esta feria, pues creo que también se debe considerar un logro bastante importante, una muestra de que verdaderamente está habiendo el apoyo gubernamental, tal vez no el deseable, pero sí es, ¿cierto? Claro, hay que reconocerlo. Mira, yo antes de irnos, quiero decir que reconozco totalmente el apoyo que hemos tenido del licenciado Fausto Vallejo.
como presidente municipal y como gobernador actual. Él cree mucho en este tipo de cuestiones y es sensible a los grupos sociales más vulnerables. También el municipio, apoyado, como tú dices, quizás a lo mejor las dependencias son las que no conocen el alcance de estas visiones y se resisten un poco a generar los apoyos que puedan justificar de alguna manera pues el que este sector es importante. Eso es, pues ojalá que la gente se acerque a esta feria de economía solidaria y cooperativista y que vean, que conozcan directamente todo lo que se está haciendo. Y le decía, lamentablemente el tiempo se nos acaba, señor Rafael Ruiz de la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social. Agradecemos mucho el haber asistido a este programa. No, al contrario, Cintia, les agradezco y felicidades, y ahí los esperamos a todos. Así es, ya quedó abierta la invitación y yo les agradezco mucho el habernos acompañado en este espacio y les invitamos también a que, si quieren estar bien informados, visiten nuestro sitio de internet, cambiodemichoacán.com.mx. Que tengan buen día.